34:18 es muy conocido, muy hermoso. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vamos a una historia, a recordar una historia que a mí me gusta muchísimo, me conmueve cada vez que la leo o que la escucho, y yo creo que ustedes también seguramente la han leído, la conocen. Es la historia de los 10 leprosos. ¿Sí la recuerdan? Del milagro maravilloso que el Señor hizo con 10 leprosos. Esa historia la podemos localizar en Lucas 17, del 11 al 19, y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Fíjense por dónde tenía que pasar, Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, fíjense, con distanciamiento, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, los que sané? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate. ¿A quién le dijo? Al extranjero, al samaritano: vete, tu fe te ha salvado. Quise leerlo completo porque vamos a ir así pausado en partes la explicación para que nos quede bien claro qué importante es el agradecimiento, la gratitud. ¿Cuántos de los 10 regresaron? Uno, y no era del pueblo del pacto, era extranjero, ¿verdad? Y esta historia milagrosa y muy conmovedora muestra el gran amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia destaca la bondad de Cristo sin acepción de personas, porque Él sí de veras hace inclusión, no como ahora, ¿verdad? Todas esas situaciones que quieren incluirnos y todas esas cosas que van en contra de lo que el Señor dice, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Libertad de inclusión o algo así, ¿no? Bueno, nada que ver, porque el Señor incluyó a todos. Compasivo, mi Señor, con los necesitados. Voy a desglosar un poquito acerca de la enfermedad de la lepra, porque ellos eran leprosos. Sí conocen cuál era esta enfermedad, ¿verdad? La enfermedad de la lepra. ¿Creen que la enfermedad de la lepra ya se haya erradicado? No por completo. Y hoy vamos a hablar de otro tipo de lepra. Esta es una lepra física, si se pudiera decir, pero también hay lepra emocional. También hay lepra de pecado. Yo voy a hacer la comparación, porque eso significa, a final de cuentas, la lepra moderna, como yo le puse aquí, la lepra moderna es el pecado, porque eso es, ¿verdad? El pecado. Eso lo encontramos acerca de las leyes sanitarias que se escribieron en la Torá o en el Antiguo Testamento. En Levítico 13 habla de todo eso. Dice Levítico 13:46: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Esto era una situación muy triste para los leprosos de ese tiempo, los que desarrollaban esta enfermedad, porque estaban totalmente aislados. A ellos los llevaban a lugares específicos, unos lugares muy alejados pues de todo, ¿no? La enfermedad de la lepra es una enfermedad altamente contagiosa que afecta nervios y piel, y por ende
se pierde la sensibilidad. Para que lo vayan entendiendo, se pierde la sensibilidad. Y hay cristianos de ahora que están perdiendo la sensibilidad por las cosas de Dios, por el agradecimiento a Dios, por la demostración de ese agradecimiento a nuestro Dios. Cada caso de lepra en ese tiempo, en los tiempos de Moisés, se asignaba a juicio de los sacerdotes. Ellos eran los que ordenaban las leyes en esos tiempos. Ahí en Levítico habla de todo eso. Los enfermos debían mantenerse en un lugar alejado, en aislamiento total. Fíjense, era una situación muy triste. Por eso yo ahora digo, el Señor nos ha estado limpiando de nuestra lepra, de nuestro pecado. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no estar con Él? La postura o la situación o la vida que llevaban los leprosos, lejos de su familia, obviamente, como desterrados. Qué triste, ¿no? Gente desterrada, rechazados, marginados, sin poder llevar una vida normal, pues productiva, ¿no? Imagínense si estaban así delimitados, y creo que esto lo pudiera yo relacionar con nuestra vida pasada, sin Cristo, marginados, porque pues a veces nos llegamos a sentir, digo yo en mi caso, lo puedo decir, como marginados, como con el rechazo, porque todos traemos esas raíces de rechazo, el no tener identidad, el no saber qué espera en nuestra vida para un futuro, y si tuviéramos enfermedades y tantas cosas, ¿no?, que nos mantenían fuera del diseño o del perfil que nuestro Señor tenía para cada uno de nosotros. Fíjense qué interesante. Jesús activó un diseño de inclusión. Qué precioso decir eso. En Jesús se activó, y el plan del Padre era precisamente eso, tener un destino profético escrito para cada uno de nosotros, para todos los seres humanos. Algunos tristemente no llegarán a conocerlo o se fueron de este mundo sin saber todos los planes y todos los proyectos que el Señor tenía para sus vidas. Es por eso tan importante liberarnos. Si todavía tenemos algún tipo de lepra, liberarnos, arrepentirnos, adorar y servir a nuestro Señor. Aquí en esta parte que me gustó mucho, en ese diseño de inclusión que hizo mi Señor, porque ese era su plan al venir a este mundo, salvación para todos. Dice la Escritura que al griego primeramente, a los judíos y hasta nosotros que no estábamos en ese plan, en ese pacto, ¿verdad? No siendo israelitas, pero después el Señor dice que nos injertó. Qué hermoso, ¿verdad? Ser esos injertos, qué maravilla, ¿verdad? En Juan 1:12 dice, muy conocido, ¿verdad? ¿Alguien se lo sabe? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué precioso plan. Qué hermoso, o sea, imagínense, hijos del Rey, hijos del Altísimo, hijos del que ha hecho todas las cosas tan perfectas, que hizo este universo tan perfecto, tan impresionante. Y bueno, aquí en esta parte donde les menciono que el Señor trajo un diseño de inclusión, ¿se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? La que estaba en el pozo. Ella estaba fuera de pacto porque no era israelita, porque no era judía. Sin embargo, el Señor llegó en ese momento, en esa hora, en ese día, porque ya estaba su destino planeado. Mi Señor llegó al pozo a hablar con ella, a darle identidad, porque esa mujer no tenía identidad. El Señor sabía su pasado, su presente, su futuro, y le dijo: el novio que tienes ahorita ni siquiera es tu marido, y has tenido varios, ¿verdad? O sea, ahí la mujer comprendió que en él, en el maestro, podía tener la identidad, tal y como este samaritano del que habla la Escritura, que ni siquiera era israelita, sin embargo fue el único que regresó a la presencia del Señor, a reconocer
y agradecer de dónde el Señor lo había sacado, ¿verdad? La revelación de todas estas cosas, de tu futuro, de tu llamado profético, de tus dones, de tus talentos, porque a veces ni siquiera hemos descubierto todo lo que hay en nosotros que Dios ha depositado para poder dar fruto, para poder servirle a Él y servir a nuestro prójimo. Todo eso va a estar en intimidad con Dios, en tu camino, en tu proceso. Y ahorita vamos a ver por qué menciono eso, porque en esta historia el Señor no los sana inmediatamente. Si ustedes ya lo han leído y conocen bien esta historia, dice la Escritura que Él no los sanó de inmediato. Les dio un mandamiento primero, antes de sanarlos, cuando ellos clamaron a Él. La revelación solamente va a venir si tú permaneces, si tú tienes intimidad con Dios, si tú le sirves, si tú buscas su palabra, si tú estás junto a Él. Solamente en esa intimidad vas a estar recibiendo esa revelación y obviamente escuchando la palabra de ministros, de pastores, teniendo cuidado del adoctrinamiento, ¿verdad? Bueno, imagínense, más o menos les voy a dar el perfil o el diseño en esta historia de estos leprosos, y que bueno, les digo, como en un principio nos identificamos de alguna manera con ellos, ¿no? En abandono, en tristeza, en depresión. ¿Alguien sabe lo que es la tristeza o la depresión? ¿Alguien ha pasado por un cuadro así? Yo. Es una condición muy triste, muy, muy triste. Yo no entendía por qué a mí me estaba pasando eso. Pasé por una situación difícil y vino como consecuencia la depresión. Y yo en ese momento sentía como algo de confusión, porque yo ya conocía al Señor, ya asistía a la iglesia y todo eso. Pero entonces con el tiempo, en tu proceso, el Señor te habla, te dice y te revela que hasta una depresión tiene un propósito en Él. Te vuelves más sensible, más vulnerable detectas cuando alguien tiene depresión y tú puedes ayudarle. Si uno no ha pasado por una situación que el otro pasa, a lo mejor puedes comprenderlo, pero no vas a poder ayudarlo como cuando tú te identificas con esa persona. ¿Me entienden? Estos 10 leprosos, al yo ir leyendo esta historia, estando dentro de ese cautiverio, de alguna manera, fíjense, porque estaban juntos, los 10, los 9 judíos y el samaritano. Yo creo que ellos se sentían identificados, ¿no? Por eso estaban juntos y le salieron al encuentro a Jesús. Dice que a distanciamiento, porque ellos tenían prohibidísimo acercarse a alguien, ¿verdad? Y yo pensaba y meditaba y en el discernimiento, y yo decía, ¿quién les habrá dicho a ellos que iba a pasar el maestro, o cómo lo identificaron? Fíjense qué interesante esto, ¿no? Cómo ellos pudieron saber quién era Jesús. Algo pasó por ahí, ¿verdad? Porque la Biblia no lo revela, pero sí te pone a pensar. Ellos se sintieron identificados porque sufrían del mismo tormento y del mismo mal, ¿verdad? ¿Te has sentido identificado? Era lo que yo decía. Cuando nosotros hemos pasado por una pena, cuando alguien ha pasado por un divorcio, por una adicción, por un problema familiar, por un problema económico, tú te vas a sentir muy identificado con alguien que está pasando por el mismo problema, y ahí es cuando debes de entrar en acción para poder ayudarlo, para poder, si no es cristiano, para poder de ahí irte como infiltrando, porque también somos a veces infiltrados, y poderles anunciar la palabra y poderles evangelizar, ¿verdad? Vamos a Lucas 19:10. Lucas 19:10. Aquí en Lucas, aquí mismo donde estamos leyendo esta historia. Lucas 19.
10, dice así. 19, Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso yo les decía que el Señor, en ese precioso diseño de inclusión, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estábamos perdidos? Claro que estábamos perdidos, el Señor nos localizó. Qué bueno es nuestro Dios, bendito sea Dios, porque todavía hay mucha gente que sigue perdida. Oremos por ellos y vayamos por ellos, porque esa es una encomienda, una misión que nos ha dejado a todos, ¿verdad? Estos leprosos estaban perdidos, no tenían identidad, no tenían quien los ayudara, vivían en una situación muy, pero muy deplorable, en una situación muy triste, ya les expliqué, aislados, imagínense, lejos de tu familia, enfermos, heridos, y luego que conozcas a alguien que dices tú, Él es mi solución, Él es mi salvación, ¿verdad? Qué precioso, ¿cómo no agradecer? Vamos a Mateo 4, 23, 25, ¿sí? Mateo 4, 23, 25. Si tienen ahí la palabra del Señor, vamos ahí, ténganme paciencia. ¿Qué dije? A ver si están atentos. Mateo 4, Mateo 4, desde el 23. No. A ver. No. Bueno, nos vamos a pasar esa. No, sí es. ¿Cómo no? 23. Y recorrió, 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hizo mi Señor? El mandato de su Padre, la encomienda de su Padre. Iba a todas las localidades, a todas las aldeas, pregonando la verdad, pregonando la palabra del Señor. El Señor siempre tendrá interés por probar nuestra fe. ¿Cuántos están de acuerdo? El Señor siempre pondrá los medios para que nuestra fe sea probada. ¿Por medio de qué? Cada uno lo sabemos, por medio de crisis, sobre todo, por medio de crisis. Por una crisis en la salud, por una crisis en la economía, por una crisis en la familia, por una crisis en el matrimonio, por un desierto. ¿Verdad que sí? Dice la Escritura, te voy a llevar al desierto y te voy a enamorar otra vez. Los desiertos son necesarios. ¿Han pensado alguna vez, si todo estuviera solucionado en nuestra vida, creen que buscaríamos al Señor con temor y temblor? Quizá no, ¿verdad? No sabemos, solo Dios conoce nuestro corazón es como muy complicadito, ¿verdad? El Señor siempre tendrá interés por probar nuestra fe, ya lo dije, porque andamos por vista o por fe. Andamos por fe, es muy conocido ese versículo, ¿verdad? 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. A veces es difícil, la fe se tambalea cuando tenemos los ojos muy fijos o muy puestos en el problema, en la situación. Imagínense los leprosos, todo lo que estaban enfrentando, su desdicha, sus padecimientos. Estos hombres creyeron por fe y actuaron. Nosotros debemos de actuar por fe,
Nuestra fe tiene que ser activada, pero es imposible tener una fe activada, como les dije hace un momento, si no tenemos intimidad con Dios, si no escuchamos la palabra, si no nos congregamos fielmente, si no estudiamos los dichos de su boca, sus razones. Estos hombres creyeron por fe y actuaron. Yo quiero imaginarme cuando el Señor les dijo, vayan antes de sanarlos, porque el Señor, si Él quería, pues en ese momento eres sano de la lepra y completamente los pies a la cabeza del Señor podía sanarlos. Sin embargo, el Señor tenía un plan maravilloso, porque siempre antes del plan maravilloso nos prueba nuestra fe para entregarnos todo eso que necesitamos saber. Estos hombres, en su proceso, en su caminar, cuando el Señor les dice, vayan y preséntense, el Señor les da una orden. Cuando ellos claman al Señor y le gritan a distancia, le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros, sánanos, ten misericordia de nosotros, alívianos este mal, ¿verdad? El Señor no los sanó de inmediato. Dice la Escritura que les dio una orden. Cuando el Señor te dé una orden, hazlo, porque cuando tú obedeces en ese trayecto y en ese caminar de la obediencia al Señor, pueden pasar muchas cosas. Si te frenas a no obedecer, puedes perderte de muchísimas cosas maravillosas que probablemente el Señor quería hacer en tu vida. Les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ustedes han pensado, si alguna vez estudiaron esta historia, alguna vez han pensado, o en este momento os voy a poner a pensar, porque yo sí estuve como meditando, reflexionando, ¿por qué el Señor les dijo que fueran primero con los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Para qué? Pudiéndolos sanar en ese momento. ¿Eres sano? ¿No? ¿Eres limpio? ¿Eres libre? No, les dio una orden. ¿Por qué creen? Pienso yo que por dos motivos. Primero, porque los sacerdotes eran las autoridades, los encargados de verificar el avance o el retroceso o la sanidad de la lepra. Lo explica Levítico 13. En segunda, pienso yo que como evidencia para que los sacerdotes vieran, entendieran y se convencieran de quién había llegado, ¿verdad? Entonces, la Escritura nos sigue contando, hablando, que mientras ellos iban en ese trayecto, mientras ellos iban en ese, llamémosle proceso, camino a presentarse con los sacerdotes, ¿qué creen? Sanaron. Quiero yo pensar, camino rumbo a los sacerdotes, tu camino, tu proceso, estás caminando en tu proceso y en ese proceso pueden pasar muchas cosas. El Señor puede traer solución a tu vida, a lo que tú habías estado solicitando, a lo que tú habías estado pidiendo, ¿verdad? Pero hay gente desesperada que cuando viene una prueba no entra al proceso, se detiene, se va en su voluntad y ahí hay estancamiento o retroceso. Qué importante es que resistamos las pruebas, que resistamos los procesos, porque no sabemos en qué momento el Señor puede tener su plan o el proceso para sanarte. Puede en un año, 2 años, en meses. A mí el Señor me ha contestado a veces en minutos o a veces en años, ¿verdad? Pero qué importante es permanecer. Otra cosa, pienso yo que el Señor hizo eso para mostrar respeto a las leyes de la Torá, ¿verdad? Mostrando cómo era el ritual y cómo era lo que se tenía que hacer, ¿sí? Y también pues para que los sacerdotes, viendo ya ahí la evidencia, el milagro, los diera, le voy a llamar así, como que los diera de alta, ¿no? Porque ellos estaban verificando qué tan avanzada estaba la lepra, si estaba muy grave, si estaba no tan que se viera así tan aparatosa o estuvieran tan enfermitos. Ellos eran los que se encargaban. Probablemente también fue por ese motivo, ¿verdad? Y ya para dejarlos libres de su aislamiento. Bueno, después de esto, Yeshua estaba, ya lo dije, ¿verdad?, en un diseño de inclusión. Ya lo leímos. Dice la Escritura que el Eterno se complace en los que
le temen. El Salmo 147:11. El Señor se complace de los que le temen. ¿Quieres agradar al Señor? Que Él vea que hay temor hacia Él. Muchas veces las dificultades te llevarán o nos llevarán al plano propósito de Dios. Solo tienes que permanecer. Conozco gente que se les compartió el plan de salvación, se les estuvo dando seguimiento, pero a la primera prueba se desanimaron, se asustaron y se fueron. No siguieron en su proceso. Y en ese proceso probablemente el Señor ni se iba a tardar o no sé, es que luego a veces la Escritura dice que muchos tenemos por tardanza las promesas del Señor, pero el Señor maneja los tiempos de una manera muy perfecta. Aquí lo que tenemos que hacer y que lo que más trabajo nos cuesta es la paciencia, ¿sí o no? A mí sí me cuesta la paciencia, es lo más difícil, ¿verdad? Permanece, y el permanecer también quiere decir agradecer de una forma correcta, servir y mostrar frutos de arrepentimiento. La Escritura también habla de frutos de arrepentimiento. Estos 9 leprosos no demostraron ningún fruto de arrepentimiento, jamás regresaron. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no regresaron? ¿Quién sabe? Intereses personales, egoísmos, sus propios asuntos. Han de haber dicho: ya estoy sanito, vivito y coleando, patitas para cuando te quiero, ¿verdad? Jamás se acordaron de su maestro, de su sanador. Qué terrible una condición en un corazón así lleno de egoísmo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuándo te ayudan las cosas a bien? Cuando tú amas a Dios. Si no amas a Dios, las dificultades no te van a ayudar para nada a bien, porque no lo vas a entender, te vas a confundir y no vas a aprender a depender de tu Padre. Esto es a los que conforme el propósito que hay de parte de Dios y hemos sido llamados, ¿verdad? Para seguir en ese propósito. Mateo 3:8 nos dice que hagamos pues frutos de arrepentimiento. Qué importante es eso, hacer frutos de arrepentimiento. ¿Creen? En un principio pregunté, ¿verdad? Que si creen que la lepra, esta enfermedad tan grave, que en ese tiempo no había cura, no había medicina, estos 10 encontraron la medicina correcta. Hoy podemos encontrar la medicina correcta porque la lepra, ¿qué creen? No se ha erradicado por completo. Hay lepra emocional, hay lepra interior en nuestro corazón que el Señor quiere sanar, que el Señor quiere liberar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sufres de alguna lepra moderna? Acuérdense que esta enfermedad vuelve muy insensible. Es una enfermedad que ataca los nervios. Los nervios son las partes que nos ayudan a sentir. A esos enfermos de lepra, si tú les dabas un pellizco o a lo mejor le clavabas una aguja, ellos no sentían porque perdieron la sensibilidad en todo su cuerpo y se hacían unas llagas terribles, pero no sentían nada. Hoy en día podemos ver que hay todavía lepra que ha vuelto a la iglesia o a la gente muy, muy insensible, ¿verdad? Muy insensible al agradecimiento, a la gratitud a Dios. Nuestra fe siempre va a ser probada. En su momento estos hombres tuvieron fe, ¿verdad? Porque si no hubieran tenido fe, pues no hubieran hecho lo que Yeshua les dijo. Yeshua les dijo: vayan, les dio una orden, vayan y preséntense con los sacerdotes. Obedecieron y fueron. El problema fue después. En lugar de que la fe se incrementara por agradecimiento, se fueron y no regresaron nunca, ¿verdad? Porque la Escritura no lo dijera. Nuestros procesos nos pueden hacer libres de sanidad emocional, física, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestra familia, pero eso le corresponde solamente a Dios. El tiempo Dios lo maneja de manera correcta y perfecta. Dice la Escritura que demos gracias
a Dios en todo. En todo. ¿En qué? En todo. Dice Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Demos gracias a Dios. Y hay muchísimos versículos, pero por falta de tiempo pues no lo leemos, pero hay muchísimos versículos en los que nos exhorta la palabra a dar gracias a Dios por todo y en todo. ¿Estás pasando por crisis? ¿Estás pasando por problemas? Dale gracias a Dios en todo. Adora, alaba, bendice y sirve en todo momento y en todo tiempo. Dice la Escritura que más nos valiera no haberlo conocido que retractarnos del camino, ¿verdad? Dios es bueno. Maravilloso es haberlo conocido. Algunas enfermedades de la lepra moderna pudiera ser algunas que te voy a mencionar: la flojera, la pereza, la comodidad, los pretextos, los intereses personales, la amargura, la irresponsabilidad, el egoísmo, la queja, los afanes. Es como una lepra, amados. Pudiera yo aquí adherirle los vicios, la pornografía, la drogadicción, el tabaquismo y algunas otras que por tiempo no las pudiera yo mencionar, pero sí hay, todavía dice la Escritura que el viejo hombre está viciado, dado al vicio. El viejo hombre siempre va a estar viniendo a incomodarte, a quererte otra vez llevarte a tu antigua vida. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron, que ahora todas son nuevas en Cristo Jesús, en Yeshua. Caminemos en esa nueva vida, amados. El enemigo no va a descansar, siempre va a estar trayendo el pasado a nuestra vida. Seguramente esos 9 leprosos se dejaron llevar por su antigua vida y eso no les dejó ser agradecidos, fueron malagradecidos y vivieron una vida para ellos, ¿sí? El único que regresó fue el samaritano. Imagínense, alguien fuera de pacto. Los judíos tenían la prohibición de tener contacto con los samaritanos y con otros pueblos paganos que no estaban dentro del pacto de los israelitas, por sus costumbres, por sus dioses, por su cultura, probablemente, ¿verdad? Por muchas cosas. Entonces, imagínense que le dio el Señor la oportunidad de incluirlo. Ya había dicho el Señor, no me equivoqué cuando hice este diseño de incluir a todos, y el samaritano y la mujer samaritana fueron pruebas de eso, ¿verdad? Entonces, si todavía sufres de algún tipo de lepra de este tipo, que todos tenemos todavía debilidades, todavía les digo, el enemigo va a estar siempre atormentándonos o trayéndonos esas debilidades de nuestro pasado. Pero acuérdense que ahora, con el poder y la gracia de nuestro Señor que nos ha traído, nosotros podemos dominar todo eso. La Escritura habla también de dominio propio y de arrepentimiento, ¿sí? Por último, para concluir, yo quiero orar por mí, quiero orar por todos ustedes, para que el Señor erradique cualquier tipo de lepra. En ese tiempo había enfermos, lo mencioné hace rato, muy graves con una lepra. Ahí lo explica en el libro de Levítico. Había enfermos terminales, si le pudiéramos decir así. Había otros no muy graves. Había otros que yo creo que a punto de darlos ya de alta, de ya puedes salir del aislamiento de tu cueva, de donde estabas, y puedes regresar con tu familia. Pero independientemente a eso, amados, tenemos el deber de ser agradecidos. Algo tienen que agradecerle al Señor. Yo sí, yo mucho, yo todo, yo le debo todo. Siempre yo comparto con las personas todo lo que tengo y todo lo que soy, nada es mío, solamente soy administradora. Algún día el Señor me pedirá cuentas,
Me pedirá cuentas de mis talentos, porque la Escritura también habla de eso, y no solamente de un talento, varios talentos. Y tendré que rendir cuentas y también tendré que comparecer ante el tribunal de mi Cristo, de mi juez justo, pero tengo mi abogado, ¿verdad? Nuestro Señor, nuestro Redentor, la propiciación de nuestros pecados, el justo, el santo, el fiel. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar con todo nuestro corazón. Traía yo más citas bíblicas, pero por tiempo, hermanos, quiero ser respetuosa con el tiempo. Cuando uno está aquí al frente, uno no se da cuenta del avance del tiempo y uno quiere seguir hablando, porque de aquí se desglosan muchísimos temas, muchas cosas que quiere hablar el Señor, revelar al corazón del pueblo. Pero gloria a nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero que con todo nuestro corazón, con toda sinceridad, nos pongamos a cuentas con Él. Y si hay algún tipo de lepra que aún no nos hemos dado cuenta y eso ofende al Señor o está impidiendo, bloqueando que tú seas fructífero, todo eso el Señor lo vaya quitando y nos ayude, porque nos guste o no, algún día vamos a rendir esas cuentas, a dar esas cuentas. Descubramos, si aún no han descubierto el más de un talento que tienen, para que sean productivos en eso, vamos a pedirle al Señor que lo revele. Padre, hoy te damos gracias, mi Dios y Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque has alcanzado nuestra vida, porque nos trajiste de lejos, Padre, nos trajiste la perdición, fue grande tu misericordia. Hoy te damos gracias. Revélanos esa parte escondida en nuestro corazón de alguna práctica ilícita, de alguna lepra que se ha colado, que se ha metido en nuestra vida y no nos deja avanzar y estar en ese proceso rumbo a la sanidad emocional, a la sanidad física. Queremos estar contigo, disfrutando de tu presencia, que no sea el pecado, la lepra, Señor, del pecado que nos mantenga alejados de ti. Permítenos esa cercanía, que hagamos más intimidad contigo. Perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón, séllalo, sella nuestro corazón con tu Santo Espíritu, para que todo lo que salga de nuestra boca, Señor, sea bueno delante de ti. Ayúdanos a ser como ese samaritano que dice tu palabra, en alguna versión de tu palabra, que él puso rostro a tierra, se inclinó delante de ti y reconoció tu grandeza y adoró y te agradeció. Y tú preguntabas, sané a 10, ¿dónde están esos 9? Que nosotros no seamos de esos 9, que seamos dedicados a ti, que demos fruto, que descubramos cada día nuestras habilidades, los talentos que nos has dado para producir, para dar fruto. Y llévanos también a predicar tu palabra, a pregonar tus razones, tus leyes preciosas allá afuera donde hay tanta necesidad. Que ningún argumento se levante en nuestra mente en contra del conocimiento de tu palabra y de tu verdad. Yo oro por mí, oro por el corazón de este pueblo reunido, para que en verdad, Señor, den frutos, Señor, frutos de arrepentimiento, como lo dice tu palabra. Y en todo tiempo y en todo momento, mi Señor, te adoren, te alabemos, bendigamos, Señor, tu santo y poderoso nombre. Seamos dignos representantes tuyos de tu reino. Demos testimonio de la grandeza de tu gloria, de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y pongamos muy en alto tu nombre, Señor. El corazón de tu pueblo está aquí, sus pensamientos. Sé que tú tienes preciosas y grandísimas promesas, Señor. Y tú has dicho en el libro de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para ofrecerte un futuro. Gracias por nuestro futuro. Gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer, mi Señor. Gracias porque nos estás ministrando y nos das la resistencia para permanecer firmes independientemente de las pruebas, de las crisis, de los desiertos.
Ayúdanos a salir triunfantes, Padre, de las pruebas, a permanecer fieles y a dar lo mejor de nosotros. Te damos gracias en esta noche, eterno Dios, porque tus bondades son grandes y se manifiestan cada día, mi Señor. Gracias en el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Amén. Dios les bendiga, amados, y no se les olvide esta palabra, esta historia. Vuélvanla a leer. Es una historia maravillosa que nos enseña mucho. Llevémonos a nuestras casas, a nuestros lechos de descanso, la bendición de esta palabra. Dios les bendice. Fuerte la palabra del Señor hoy, ¿verdad? Y aguas, porque la lepra no solo trae insensibilidad, sino también ceguera. Entonces hay que estar pidiéndole al Señor que nos esté limpiando, y nos esté limpiando, porque no solo ceguera, sino también entumecimiento, y nos quita la capacidad de avanzar. Entonces hay que pedirle a nuestro Padre que nos siga limpiando. Amén. Le voy a pedir que levante su mano si usted necesita un sobre de diezmo, un sobre para ofrendar. Si gustan, ya puede tomar su lugar. Y le pido que me acompañe a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: así que mi Elohim suplirá toda necesidad de ustedes. ¿Qué va a suplir nuestro Elohim? ¿Y qué es Elohim? El máximo, la máxima autoridad suprema. Amén. Si Él es la máxima autoridad, tiene la capacidad de suplir todo lo que sus hijos necesitan. Amén. Dice: conforme a sus riquezas en gloria, ¿en quién? En el Mashiach Yeshua. Amén. Si usted tiene ya listo su sobre de diezmo, le voy a invitar, crea que Él puede suplir toda necesidad, pero ¿qué cree? También nosotros debemos sembrar y ser obedientes, porque en la obediencia está ¿qué? No, aquí no. ¿En la obediencia está qué? ¿En la obediencia está qué? Ah, bueno, entonces vamos a orar por esas ofrendas y esos diezmos. Amén. Levante su mano izquierda, vamos a orar. Señor mi Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra en este día, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar en este lugar y porque confiamos en que tú, Señor, que eres la máxima autoridad, Señor, del universo, Padre, tú suples la necesidad de cada uno de tus hijos, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú suples conforme a tus riquezas en gloria. Señor amado, hoy te pedimos que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer, de sembrar, de obedecerte, Señor, cumplir con nuestros diezmos, con ofrendas, Padre, en gratitud, ser agradecidos, como decía tu palabra. Con esas ofrendas demostramos la gratitud, con esos diezmos demostramos la obediencia, Señor. Hoy te pedimos, bendícenos, Padre, danos esa semilla, pero que esa semilla no la tomemos para nosotros, sino que la sembremos en tu obra, Padre Celestial. Hoy te pedimos, como dices, conforme a tu palabra, suple conforme a la necesidad de cada hijo. Yo no conozco, Señor, qué necesita cada hijo, pero tú, que eres el que todo lo sabe, sí lo conoce, mi Dios. Hoy te pido, Padre Celestial, que derrames esa bendición que necesita cada hijo en este día, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amado hermano, le pido que usted pase por los extremos y salga por los pasillitos de en medio, por favor, y venga con una cara llena de gozo y de alegría. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies
coro. ¿Alguien más falta? Ok. Levántese, póngase sobre sus pies. Vamos a orar todos. Amado Padre, eres tú el único que puede bendecir a este tu pueblo. Hoy entregamos, Padre, delante de tu presencia diezmos, ofrendas, primicias, votos. Que sea un olor fragante, Padre, delante de tu presencia de obediencia, Padre. Que tus hijos puedan entender, Padre, que a través de la obediencia viene la bendición, Padre. Que eres tú, Padre, el que ha prometido a tu pueblo ser bendito entre las naciones. Que en el nombre de Yeshua, Padre, venga la bendición del norte, del sur, del este y del oeste, Padre, y que ninguna semilla sea robada, que toda semilla, Padre, sea próspera y abundante en el nombre de Yeshua, pero que sobre todo, Padre, esa sabiduría sea derramada sobre este tu pueblo, en el nombre de Yeshua, amén. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Buenas noches. Tomen asiento, por favor. Tome asiento usted que está cansado. Y hasta todavía se sienta. Ay, cierto, tome asiento. Gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Amén. ¿Quién es aquí por primera vez? Recuerde, échalo de cabeza. ¿Primera vez? Póngase de pie. Póngase de pie, queremos conocerla. Córrale, ándele. No, más bien no le corra, más bien póngase de pie. ¿Se nos echa a correr y luego? Amén. ¿Quién más está de primera vez? Amén. ¿Cómo se llama? Pero bien fuerte, porque luego los hermanos no escuchan hasta allá. Bien fuerte, ¿cómo se llama? Se llama Gladys. ¿Y cómo le decimos? Demos un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Pero voy a pedirle a 3 personas que cuando termine el servicio vaya y le dé la bienvenida, le dé un abrazo y le haga sentir como en casa. Amén. ¿Me apoya, señora Silvia, por favor? Cuando termine el servicio. Señora Delia, ¿me apoya, por favor? Y la primera que me volteó la mirada y no quiere que la vea yo. ¿Me apoyas, hija? Por favor, gracias. Que Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a todos. Muy bien, amados. Vengo con un montón de anuncios, no, pero poquitos. Nos dice, servidores para Alberto Motesi, necesitamos, por favor, que se anoten. Se llama Un Encuentro de Esperanza, va a ser 28 y 29 de marzo. Necesitamos, por favor, que usted se anote si no se ha anotado. Tienen una cierta cantidad de servidores, por favor. Y también me dicen que allá atrás están vendiendo una rica cena. ¿Quién huele a rico? Huele rica comida. ¿Ya se le despertó el apetito? Entonces, le invito a que también terminando el servicio se acerque allá con la hermana Patti, que siempre prepara cosas muy deliciosas, y recuerde que es para bendecir nuestra casa. Amén. Hermano Ricardo, ¿nos ayuda a despedir, por favor? A despedir. Póngase sobre sus pies, vamos a hacer despedidas. Póngase sobre sus pies, vamos a hacer la última oración. ¿Quién se llenó hoy de la presencia del Señor? ¿Quién se llenó? Realmente, ¿quién se llenó? Levante su mano, pero bien alto, y cierre sus ojos. Padre mío, como cada vez que tengo la bendición de orar en las despedidas, Dios, esa persona que tiene su mano en todo lo alto, dirigiéndola hacia ti, Señor, llénala de tu presencia, llénala de tal manera que en la calle, en la casa, en su trabajo, sientan tu presencia y quieran conocerte, quieran conocer el Dios de este hombre, de esta mujer, el corazón de este varón, de esta dama, Padre, que tiene algo diferente a los demás, y quieran decir: yo quiero saber por qué esta persona se ve así, porque esta persona cuando llega cambia atmósfera. Yo quiero saber el Dios todopoderoso que esa persona ha conocido. Dios, llévalos en la presencia de tu
amor. Llévalas en la presencia de tu resguardo a cada uno de ellos. Llévalas, Señor, en esta noche bajo tu bendición y tu protección. Llévalas, Padre, siempre por el camino que tú desees para cada uno de nosotros. Te damos las gracias. Muchas gracias por la palabra, por la alabanza. Muchas gracias por la palabra, por permitirnos convivir unos con otros. Gracias, Padre, porque no somos una comunidad más, somos una familia, hijos del Dios Altísimo, y como familia, Padre, estamos aquí unos para otros en lo que se les ofrezca y necesiten. Llévalos, Padre, abrázalos, y gracias por todo, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Yeshua. Y usted que cree diga amén. Gracias a Dios, y de una ofrenda de palmas. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por venir. Por favor, ayúdenos con sus sillas y también con la que no es suya, por favor, para colocarla del lado derecho. Y recuerde, Yahweh les ama. Hoy no se escuchó en nosotros también. ¿Yahweh les ama? Ah, no, tampoco me griten, digo, por Dios. Amén, que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo, buena noche, descansen.